Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos un día más a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es miércoles, es día 2 de octubre y el día despierta, como no podía ser de otra manera, mirando a Oriente Próximo. Cerca de 200 misiles ha lanzado Irán en las últimas horas sobre territorio israelí en un ataque sin precedentes por el que Netanyahu promete respuesta. Irán cometió un gran error esta noche y pagará por ello. El régimen iraní no entiende nuestra determinación de defendernos y de tomar represalias contra nuestros enemigos. Cumpliremos con la regla que hemos determinado. Quien nos ataque, nosotros le atacaremos. El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir de emergencia este miércoles a petición de Israel para abordar la situación en Oriente Próximo tras este ataque con misiles por parte de Irán. La comunidad internacional, mientras tanto, contiene el aliento y desde la Casa Blanca Joe Biden deja claro su apoyo a Israel. Bajo mis instrucciones, el ejército de Estados Unidos apoyó activamente la defensa de Israel y todavía estamos evaluando el impacto, pero según lo que sabemos ahora, el ataque parece haber sido derrotado e ineficaz, decía el presidente de los Estados Unidos. A la espera de los próximos movimientos, los mercados ya sufren, esta vez sí, los efectos de la escalada de la tensión en Oriente Próximo. La geopolítica vuelve a poner nerviosos a los inversores que buscan refugio en activos más seguros, como el oro, que subía ayer un 1% y que se mantiene cerca de su máximo histórico ante los temores de una guerra total. A esta hora tenemos al oro cotizando al borde de los $2.700 la onza. Mientras tanto, el petróleo sigue subiendo, lo hace impulsado por el riesgo de que pueda haber interrupciones en el suministro de crudo desde una de las regiones más importantes del mundo para la producción energética. Precio del crudo que sube más de un 1,5%. Tenemos al Brent cotizando esta mañana por encima de los $74,5, $74,74 ahora mismo, subiendo un 1,6%, supera ya la barrera de $71. El petróleo West Texas subiendo casi un 1,8%. Precisamente hoy la conocida como OPEP+, encabezada por Arabia Saudí y Rusia, celebra una reunión telemática de su comité de seguimiento del mercado para analizar si pone en marcha ese aumento de producción a partir del mes de diciembre, reunión que estaba prevista, pero veremos si este nuevo escenario en Oriente Próximo puede alterar o no esos planes. Lo vamos a analizar esta mañana, también si ese aumento del precio del crudo puede terminar afectando a la inflación y, por tanto, a las próximas decisiones de los bancos centrales, en un contexto ya más que claro de bajada de los tipos de interés, con el mercado dando por hecho que habrá un nuevo recorte del precio del dinero en Europa. No está tan claro en Estados Unidos, o al menos eso piensa el jefe de BlackRock, Larry Fink, para quien el mercado se equivoca con la Reserva Federal. La cuantía de la flexibilización que refleja la curva futuro es una locura. Creo que hay espacio para una relajación, pero no tanto como indica esa curva a futuro, decía Fink. Así que a la espera de los bancos centrales, a la espera del dato de empleo en Estados Unidos, lo vamos a conocer, ya saben, el próximo viernes, y con buena parte de la atención puesta en Oriente Próximo, las bolsas se vuelven a decantar por la recogida de beneficios. Anoche teníamos caídas en Wall Street, caídas lideradas por el Nasdaq, y esta mañana los futuros vienen en rojo. Tenemos recortes ahora mismo del 0,21% para el futuro del Dow Jones, mismo porcentaje de caída para el futuro del Nasdaq. Ayer, como decimos, la tecnología liderando los recortes en Estados Unidos, y está bajando el futuro del S&P 500 un 0,18%. Si miramos a los futuros en Europa, tenemos algo más de dudas, porque tenemos al futuro del DAX en verde. Ayer hubo recogida de beneficios en Europa, caída que llevaba al IBEX 35 a perder más de un 1,5%, a cerrar por debajo de los 11.700 puntos, y parece que podemos tener rebote, al menos así lo anticipan hasta ahora los futuros. El del DAX, como decimos, subiendo un 0,24%, sube casi medio punto porcentual el futuro del Dow Jones. Vamos a ver cómo abren las bolsas europeas. En Asia lo que tenemos es al Nikkei de Tokio bajando, caída ahora mismo del 1,8%. El que se desmarca es el Hansen de Hong Kong. Vuelve hoy a la actividad,
y ojo porque lo hace con ánimo, lo hace con alegría. Subida del 6,5%, impulsado el Hansen por esas medidas de estímulo en China y hoy por el sector inmobiliario y por las tecnológicas. Enseguida en nuestro tiempo de mercados asiáticos les contamos los detalles. Mercados que traen hoy un protagonista es Nike, que viene bajando un 6% fuera de hora tras retirar sus previsiones anuales y anunciar unos ingresos por debajo de lo previsto. Veremos cómo afecta hoy esto a sus rivales aquí en Europa, como Adidas o Puma. Y aquí en España tenemos hoy dato de paro y afiliación. A las 9 de la mañana vamos a conocer cómo se ha comportado el mercado laboral con el final de la temporada de verano. Hablaremos de ello, hablaremos también de la subida de impuestos en Francia y de más asuntos. Desde ahora y hasta las 11 de la mañana. Comenzamos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que arrancamos en Oriente Próximo, donde Irán ha atacado a Israel con casi 200 misiles. Así han sonado las alarmas esta noche en Israel, obligando a millones de personas a buscar refugio. La mayoría de los misiles han podido ser frenados por los sistemas de defensa tanto israelíes como estadounidenses, por lo que no hay víctimas mortales. Netanyahu ha asegurado que su país está luchando contra el eje del mal, avisa de que este ataque, el segundo en suelo israelí, tendrá graves consecuencias. Irán responde que si Tel Aviv responde, el siguiente ataque será aplastante. Ahora Estados Unidos coordina el ataque con Israel. Biden dijo ayer que fue partícipe en la defensa. Justamente ayer Álvarez pedía a los españoles en Líbano que se marcharan del país. Su homólogo británico, el ministro David Lammy, dijo que el gobierno británico no puede garantizar que puedan sacar a la gente del Líbano de manera rápida si el aeropuerto cierra. And we cannot guarantee that we will be able to get people out in speedy fashion. Y ahora escuchamos a Juan Pablo Calzada, economista analista financiero, sobre los efectos de este conflicto. La verdad es que es muy preocupante el escenario, sobre todo porque es que nos encontramos en una lucha casi directa de bloques, ¿no? Dice, porque los aliados de Irán son dos, fundamentalmente, que son Rusia y China, y bueno, pues nos podemos encontrar con un conflicto muy dañino, ¿no? Y muy destructivo, y desde luego una desestabilización total de Oriente Medio, ¿no? Incluidos los países productores de petróleo. Desde la Unión Europea han lanzado un comunicado condenando el ataque de Irán. Unas horas después de ese ataque de Irán contra Israel, en Estados Unidos comenzaba el debate de Vance y Tim Walz, candidatos a vicepresidentes, debate centrado en la inmigración. Ambos apuntaron a los jefes del partido contrario como los grandes culpables de este tema. J.D. Vance, por ejemplo. So there's an application called the CBP One app, where you can go on as an illegal migrant, apply. Aseguró que existe una aplicación en Estados Unidos, gracias a Kamala Harris, para que los inmigrantes consigan directamente el estatus legal en el país. También dijo que Harris era responsable de la entrada de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Walz, por su lado, atacaba a Trump por el ataque al Capitolio. And it manifested itself because of Donald Trump's inability to say. He is still saying he didn't lose the election. Vance, por su lado, le respondía que hay que mirar al futuro evitando responder a la pregunta. De hecho, este fue un debate con evasivas mutuas sobre temas espinosos. Ambos candidatos también se acusaron mutuamente de que Trump y Harris no serían capaces de garantizar la desescalada en Oriente Medio. Un tema que estará presente en la campaña. Escuchamos ahora a Antonio Álvarez Osorio, socio director de Álvarez Osorio Miller & Co. Aquí hay un juego geopolítico, sin duda alguna, pero también hay un juego político en clave de elecciones en la primera potencia del mundo, ¿no? Y eso no es casualidad que lo que llevemos esperando, que podría haber pasado hace un año y medio, pues esté pasando a 4 semanas de las elecciones de Estados Unidos, que son unas elecciones además muy polarizadas y son unas elecciones además que están bastante reñidas, por lo que nos dicen las encuestas, ¿no? Rusia bate un nuevo récord de lanzamiento de drones iraníes contra Ucrania. Rusia lanzó a lo largo de septiembre contra Ucrania 1.339 drones kamikaze iraníes Shahad, lo que supone un nuevo récord en el número de estos aparatos aéreos no tripulados. Ucrania, eso sí, intercepta prácticamente todos esos drones que Rusia lanza contra su territorio. Más asuntos. El nuevo secretario general de la OTAN no ve una inminente amenaza nuclear por parte de Rusia. Tranquilizaba así Mark Rutte en su primer discurso, asegurando que no hay una amenaza de un inminente uso de armas nucleares por parte de Rusia, pese a su retórica en la relación con la guerra de Ucrania, pero alertó del apoyo militar que le aporta China. A cambio, dice Rusia,
dice Rute, Rusia ayuda a China con su armamento nuclear. En México, Claudia Sheinbaum asume ya y ejerce como primera mujer presidenta del país. 6 años por delante en los que, según el discurso de apertura, Sheinbaum se centrará en la seguridad, de la justicia social y en el feminismo. Asimismo, garantizaba la seguridad, pero negó que fuera a aumentar la militarización en el país. Por lo demás, en Francia, el primer ministro anuncia un nuevo paquete de medidas contra la deuda, una reforma de las pensiones y también más control de la inmigración. Primeras medidas del nuevo ejecutivo que anunció ayer Michel Barnier ante la Asamblea Nacional. Así, je veux vous dire, como primer compromiso, nuestro deseo es reducir el déficit al 5% en el año 2025. Objetivo también de volver a nuestro país a la trayectoria correcta para volver al techo del 3% en 2029, respetando nuestros compromisos europeos. Entre las medidas, Barnier subirá impuestos a grandes empresas y fortunas para sanear las cuentas del país galo. Mientras tanto, los diputados de la Francia insumisa le abucheaban desde sus asientos. Ahora, la Junta Fiscal Europea presenta su informe anual de 2024 pocas semanas antes de que los países tengan que enviar a Bruselas sus planes presupuestarios para el próximo año, en pleno proceso de negociación de las sendas fiscales de cada uno de ellos. A partir de las 8:15 de la mañana hablaremos de esas medidas anunciadas por el primer ministro francés para ver cómo han sentado allí en Francia las empresas. Vamos a hablar con José Miguel García, que es el presidente de honor de la Cámara de Comercio de España en Francia. Y China denuncia ante la Organización Mundial del Comercio los aranceles de Canadá contra sus vehículos eléctricos. Continúa el debate en todo el mundo sobre los vehículos eléctricos chinos. Las autoridades del gigante asiático argumentan que las acciones canadienses violan los principios de la economía de mercado y la competencia leal. Mientras tanto, en Europa, hoy el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, y el vicepresidente del fabricante chino de vehículos eléctricos XPeng, Brian Gu, intervienen en el segundo diálogo global de Berlín sobre la inversión en la industria automovilística. Aranceles que pueden llegar hasta el 45% en el caso de la Unión Europea, que tienen a los países miembros divididos. Francia, por ejemplo, ve proporcionados los aranceles propuestos por la Comisión Europea a coches eléctricos chinos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera el paso de varios frentes atlánticos que afectarán a la península y Baleares, provocando cielos nubosos con precipitaciones generalizadas que se extenderán de oeste a este en la mitad norte peninsular y el norte de Baleares. Las lluvias serán abundantes en el tercio norte con posibilidad de tormentas ocasionales. Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes en Galicia, el Cantábrico y sus alrededores y persistentes en el norte de Galicia, Asturias y León. Durante la tarde, algunas zonas del nordeste podrían experimentar lluvias intensas y persistentes, aunque con cierto grado de incertidumbre. Las precipitaciones serán más débiles y dispersas hacia el sur, exceptuando el tercio sur peninsular y la región del Alborán, donde predominarán cielos poco nubosos. En Canarias se prevén intervalos nubosos en el norte del archipiélago y cielos despejados en el resto, con nubes bajas matinales en las islas orientales. Es probable que se formen brumas y nieblas matinales en amplias áreas de la mitad noroeste, siendo más persistentes en Galicia y Asturias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Un fallo en el servidor y todo se detiene. Un ciberataque y tus datos están en peligro. Con Halcón Keep Safe anticipamos, monitorizamos tus sistemas 24/7 y detectamos riesgos antes de que sean amenazas. ¿Manejas información sensible? Nosotros la protegemos. Infórmate en el 917 37 54 54. Halcón Keep Safe. Protección que nunca duerme. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y.
o llámanos al 648 019495. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Y lo que está pasando es que la tensión en Oriente Próximo es la que ocupa la atención de los inversores, de los mercados, de las bolsas y de los diferentes activos esta mañana de miércoles. Muy pendientes del precio del petróleo, que se disparaba ayer casi un 5% tras ese ataque de Irán en respuesta por la incursión terrestre de Israel por el sur del Líbano. Subida del precio del petróleo que se extiende esta mañana. Tenemos al futuro del Brent avanzando, como les contábamos, un 1,8%, muy cerca ya de los $75, $74.88, y superando los $71 el futuro del West Texas, subiendo ahora mismo un 2%. Una tensión que se refleja también en la renta variable. Ayer tuvimos jornada de caídas tanto en Europa como en Estados Unidos. Lo estamos viendo hoy también en el Nikkei de Tokio. Enseguida buscamos los detalles. Y si nos fijamos en lo que está pasando, por ejemplo, en los bonos, vemos cómo se relaja el rendimiento del bono americano de 10 años. Está bajando un 0,27%, está en el 3,73%. El oro también retrocede ligeramente esta mañana, ya subía un 1%. Los inversores que buscan refugio en este activo están en $2.677. Y el que baja hoy es el euro frente al dólar. Tenemos ahora mismo a la divisa europea por debajo del nivel de 1,11, 1,1059. Renta variable que también sufre las consecuencias de ese aumento de la tensión. Futuros en Europa, ¿cómo vienen hasta hora de la mañana? Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Pues el futuro del DAX con una subida del 0,15%, prácticamente lo mismo. Avanza París, el futuro del FT100 de Londres y el del Eurostoxx 50 con subidas del 0,25%. Futuros en Estados Unidos, como anticipa la apertura de hoy. Paloma Arnaldos, buenos días. Muy buenos días, Rubén. También caídas de un 0,25 punto porcentual para el futuro del Nasdaq y un 0,20 de recorte para el futuro del Dow Jones y del S&P 500. Vamos con los detalles. Empezamos por Asia. Donde tenemos hoy un protagonista, el Hansen de Hong Kong, vuelve a la actividad, se desmarca de las caídas y se está pegando buena fiesta. Buen subidón esta mañana, Paloma. Así es, tenemos a la bolsa de Hong Kong, el Hansen, subiendo un 6,7%. La nota negativa la encontramos en Japón con un Nikkei que recorta casi 2 puntos porcentuales, y hoy también hay negociación en Seúl. El Kospi está dejándose un ligero 0,6%. Recordamos, durante esta semana ya no vamos a tener actividad en las bolsas de la China continental. Las políticas de estímulo de Pekín siguen dando frutos, sigue la fiesta dentro del sector inmobiliario, y es que estamos viendo a compañías como China Banque, Grupo Logan o el Grupo Long for Properties que están subiendo con fuerza. Lo hacen por encima del 20%. Concretamente, Long for Properties es la que mejor lo está haciendo dentro del Hansen de Hong Kong, con una revalorización que ya está por encima del 30%. Hablamos de esas políticas de estímulo de Pekín que va a evaluar el Fondo Monetario Internacional en su próxima reunión. Lo anticipaba su directora gerente, Kristalina Georgieva. Estamos evaluando el impacto de las medidas anunciadas. También estamos muy interesados en ver lo que viene a continuación. Lo que se ve coincide ampliamente con las recomendaciones que hemos hecho a China, y pronto, cuando vengamos a las reuniones anuales, habremos evaluado cómo está ayudando esto a China. Y si a China le va mejor, esto ayuda a la economía asiática y a la economía mundial en general. Y la tecnología también es otro sector que está celebrando esas medidas de estímulo. Tenemos a gigantes tecnológicos chinos recuperándose de las caídas de sesiones anteriores, como Baidu o JD.com, subiendo por encima del 11%. Alibaba, Tencent y Xiaomi están cotizando y avanzando más de 6 puntos
porcentuales. Otro protagonista empresarial, en este caso lo tenemos en Japón, es Mitsubishi Motors, que está subiendo un 3,4%, y es que Mitsubishi Motors North America, división americana, ha informado de un aumento de sus ventas del 22% en lo que llevamos de ejercicio. Y vamos a mirar algunos valores también que se están moviendo dentro de la bolsa de Japón. En el lado de los avances nos encontramos a Pacific Metals con subidas del 4,3%, o a Sumitomo, también del sector de la metalurgia arriba, un 3,2%. Caídas las más acusadas para la Sertec, que se deja un 4,2%. Y vamos a mirar a Seúl porque hemos conocido dato de IPC, registra en septiembre el aumento interanual más lento desde febrero del 21. Se sitúa el índice de precios al consumidor en el 1,6%, y el viceministro de Finanzas de este país ha dicho que van a tomar medidas inmediatas y audaces si la volatilidad del mercado aumenta excesivamente. 7:20 de la mañana, vamos a mirar cómo viene el día en las bolsas europeas, la agenda, los protagonistas. Hoy es un día marcado por las cifras de desempleo que vamos a conocer a nivel europeo, también en España, y tenemos el aperitivo en Estados Unidos con esa publicación de la encuesta de empleo ADP, que es la previa del dato de empleo que vamos a conocer el próximo viernes, que puede marcar la hoja de ruta de la Reserva Federal. Un miércoles, Ángeles, en el que el IBEX 35 abre por debajo de 11.700 puntos. Ayer caída para la bolsa española lastrada por la banca. Efectivamente, ese incremento de la tensión en Oriente Medio provocaba el cierre a la baja de las bolsas europeas. Además, conocíamos el dato de IPC en la zona euro. La inflación bajaba al 1,8%, por lo tanto ya dentro del objetivo del BCE, que lo sitúa en el 2%, y eso hacía que los inversores salieran de la banca ante la posibilidad de que ese porcentaje impulse más bajadas de tipos de interés. Vimos, por ejemplo, a Sabadell caer un 6,5%, Unicaja se dejó un 6,4%, CaixaBank un 5,3%, Bankinter bajaba un 4,77%, casi un 5%, perdía el Santander, y BBVA retrocedía un 4,2%. Entre las mayores caídas se colaba la aerolínea IAG, un 5% de descenso, lastrada por el aumento del precio del petróleo y por las tensiones geopolíticas. Sí que veíamos subidas en Solaria, es el peor valor de lo que va de año, pero reaccionaba con avances del 1,8% a la publicación de unos resultados que, aunque incluían una rebaja de previsiones, mejoraban el pesimismo que anticipaba el mercado. También subían compañías defensivas como Naturgy, un 1,12%, Barclays mejoraba su precio objetivo y su recomendación. También ganaban Endesa o Iberdrola. Repsol sumaba un 0,8% gracias a esa subida del petróleo. Y en las otras plazas europeas, el DAX alemán retrocedía un 0,6%, París un 0,8%, Milán perdía medio punto porcentual, y el FT100 de Londres, el índice más descorrelacionado, cerraba con avances de medio punto porcentual, beneficiado por el peso de las petroleras y las compañías de materias primas. Volvía a haber movimientos corporativos ayer en Europa por la compra de 15.900 millones de euros del grupo químico Covestro por parte del gigante de Abu Dhabi, ACNOC. Las acciones de la empresa alemana subían un 4%. Bueno, para hoy en la agenda, como decimos, tenemos tasa de desempleo en la zona euro. También vamos a conocer el dato de paro y afiliación aquí en nuestro país. Protagonistas empresariales, vamos a mirar entre otros al sector defensa para ver cómo se comporta ante este aumento de la tensión en Oriente Próximo. También a las compañías textiles de ropa deportiva después de la caída que viene arrastrando Nike. Ahora enseguida nos lo cuenta Paloma. ¿Qué más tenemos hoy en Europa, Ángeles? Pues vamos a conocer también datos de desempleo en Europa. En ese caso, en la eurozona, correspondientes al mes de agosto, tenemos varios protagonistas. BBVA se ajusta el canje de la OPA sobre el Sabadell una vez descontado el dividendo pagado el martes por la entidad catalana. El pago que hace hoy. Ahora mismo el precio de la oferta aumenta en 340 millones. Ofrece una parte en efectivo con el dividendo que se compromete a entregar a los accionistas del Sabadell que acepten la oferta. La entidad presidida por Carlos Torres va a pagar 0,29 euros en metálico y una acción nueva por 5,01 títulos del Banco Sabadell. Más protagonistas, Indra, el Consejo de Administración
administración decidió ayer iniciar el proceso de venta de Minsait, la filial de pagos de la compañía. Según anticipó la multinacional, la empresa ya dispone de distintas opciones sobre la mesa y los precios rondarán los 600 millones de euros. Y un nombre propio, Óscar Fanjul, releva a Buberot en la presidencia de Celnex. Va a trabajar con el consejero delegado de la compañía, Marco Patuano, y su objetivo es priorizar el retorno a los accionistas a través del dividendo y la recompra de acciones. Y el mercado americano, Wall Street también sufriendo las consecuencias, la tensión en Oriente Próximo, que pone nerviosos a los inversores a la espera de los próximos pasos de la Reserva Federal. Caídas anoche, Paloma, en Wall Street, lideradas por la tecnología, lideradas por el Nasdaq. Así es, vimos recorte para el Dow Jones del 0,4, el S&P 500 retrocedió un 0,9, la mayor caída, como decimos, para el sector tecnológico, con el Nasdaq retrocediendo un 1,5. Pesa sobre los mercados el miedo a una guerra y sus consecuencias sobre los mismos, tras ese ataque de Irán contra Israel, y es que el índice de volatilidad VIX, el apodado indicador del miedo, se disparaba un 15% tras el ataque con misiles de Irán en represalia de Israel por los bombardeos que mataron a los líderes de Hamas y Hezbollah. Tras superar septiembre con buena nota, ahora los indicadores afrontan un mes de octubre marcado por esa volatilidad, tanto por la geopolítica como por los asuntos internos, según explicaba Nuria Álvarez de Renta 4. Esto lo que viene a demostrar es que pues octubre no necesariamente tiene por qué ser tranquilo, porque más allá de los datos macro, pues tenemos evidentemente todo esto, la extensión del conflicto de Oriente Medio, que veremos cómo se desarrolla, y luego también tenemos otros aspectos como la huelga de puertos en la costa este americana, ¿no? Entonces, que esto supone más de la mitad del comercio americano, entonces afectaría al menos a la mitad del comercio americano, ¿no? Entonces tenemos una serie de supuestos, o en el escenario actual tenemos una serie de variables que pueden llegar a aportar pues mucha volatilidad al mercado. Volviendo a la sesión, ayer tuvimos PMIs, el sector manufacturero americano profundiza su crisis, contracción por sexto mes consecutivo, el ISM se situaba en 47,2 puntos, un dato peor de lo esperado, y el PMI de S&P Global también bajaba a 47,3 desde los 47,9 de agosto. Y por su parte, las vacantes de empleo del informe JOLTS de Estados Unidos fueron de 8,04 millones, más del dato esperado. Eso es lo que teníamos ayer en el mercado americano. Para hoy, ¿cuál es el menú? ¿Cuál es la agenda del día, Paloma? Pues se cotizan resultados de Nike publicados ayer al cierre en Wall Street. Los títulos están cayendo en el After Hours más de un 5% después de que el gigante de la ropa deportiva haya retirado previsiones para el año y pospuesto también su día del inversor. Respecto a las cuentas, ganaba un 28% menos Nike y los ingresos cayeron un 10% por debajo de lo esperado. También se va a publicar informe de empleo de la consultora privada ADP. Es la segunda jornada de la huelga de estibadores. Dicen que pueden tener consecuencias devastadoras y subida de los precios de productos básicos de consumo si se alarga en el tiempo. También tenemos oradores de la Reserva Federal, Barkin, Hamac, Musalem y Bowman, y resultados de JD Sports. Bueno, tenemos tensión en las bolsas, tenemos tensión también en las criptomonedas. Ojo al Ethereum, lo tenemos cayendo ahora mismo en tiempo real, un 6%, $2.481. De recorte también para el Bitcoin, caída de más del 3,6%, 61.407. Ya saben que hoy es miércoles, así que hablamos de criptomonedas a partir de las 10 de la mañana con Pedro López Fontaneda y con Javier Pastor de Bit2Me. 2 minutos para las 7:30. Actualizamos la información. Capital Intereconomía con la educación financiera. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina. Modo eco del lavaplatos activado. Los tuppers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora! ¡Queman! Cuidado, hombre, ¿eh? Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una
una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. En tienda web y app. Hasta el jueves 3 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:30 de la mañana actualizamos la información, enseguida ponemos al día lo que está pasando en Oriente Próximo, pero vamos con más cosas que van a marcar la agenda de este miércoles, en el que el Instituto Nacional de Estadística va a publicar los datos de turistas y extranjeros y también el gasto asociado del mes de agosto. Además, vamos a conocer, Pedro, el dato de paro del mes de septiembre. Sí, ayer conocimos la estancia de apartamentos turísticos que se desploma por la subida de los precios. Entre los datos de hoy también conoceremos desempleo de la eurozona, el italiano, y en Estados Unidos solicitudes semanales de hipotecas y encuesta de empleo ADP. Aquí se lo contaremos. Entre los asuntos que hablaremos también esta mañana, Francia. Ayer el primer ministro francés anunciaba un paquete de medidas contra la deuda, una reforma de las pensiones y más control de la inmigración. Primeras medidas del nuevo ejecutivo que anunció ayer Michel Barnier ante la Asamblea Nacional. Así je veux vous dire, como primer compromiso, nuestro deseo es reducir el déficit al 5% en el año 2025. Objetivo también devolver al país a la trayectoria correcta y volver al techo del 3% en el 2029, respetando nuestros compromisos europeos. Entre las medidas, Barnier subirá impuestos a grandes empresas y fortunas para sanear las cuentas del país. Mientras tanto, los diputados de la Francia insumisa le abucheaban desde los asientos. Ahora, la Junta Fiscal Europea presenta su informe anual de 2024, pocas semanas antes de que los países tengan que enviar a Bruselas sus planes presupuestarios para el próximo año y en pleno proceso de negociación de las sendas fiscales de cada uno de ellos. A las 8:15 de la mañana hablaremos de este asunto con José Miguel García, el presidente de honor de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia. Hablaremos también en nuestro tiempo de tertulia, en nuestro tiempo de opinión, de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. China ha denunciado esta madrugada ante la Organización Mundial del Comercio los aranceles de Canadá contra sus vehículos eléctricos. Las autoridades del gigante asiático argumentan que las acciones canadienses violan los principios de la economía de mercado y la competencia leal. Mientras tanto, en Europa, hoy el ministro alemán de Economía se reúne con el vicepresidente del fabricante chino de vehículos eléctricos XPeng. Interviene en el segundo diálogo global de Berlín sobre la inversión en la industria automovilística. Y estos aranceles, que pueden llegar hasta el 45%, tienen completamente dividida a la Unión Europea. Francia aseguró ayer que ve proporcionados los aranceles propuestos por la Comisión Europea a los coches eléctricos chinos. La actualidad pasa también sin duda por Oriente Próximo, donde en las últimas horas Irán ha atacado a Israel con casi 200 misiles. Así sonaban las alarmas esta noche en Israel, obligando a millones de personas a buscar refugio. La mayoría de los misiles pudieron ser frenados, eso sí, por los sistemas de defensa israelíes y estadounidenses, por lo que no hay víctimas mortales. Netanyahu ha asegurado que su país está luchando contra el eje del mal. Avisa, este ataque, el segundo en suelo israelí, tendrá graves consecuencias. Irán responde que si hay consecuencias israelíes, el siguiente ataque será aplastante. Ahora Estados Unidos está coordinando esta respuesta junto a Israel. Biden dijo ayer que fue partícipe en la defensa. Justamente ayer Álvarez pedía a los españoles en Líbano que se marchasen del país. Su homólogo británico, el ministro David Lammy, dice que el gobierno no puede garantizar que se puedan sacar a la gente del Líbano si el aeropuerto cierra. Y sobre los efectos de este conflicto vamos a escuchar ahora a Juan Pablo Calzada, es economista y analista financiero. La verdad es que es muy preocupante el escenario, sobre todo porque es que nos encontramos en una lucha casi directa de bloques, ¿no? Dice, porque los aliados de Irán son dos, fundamentalmente, que son Rusia
y China, y bueno, pues nos podemos encontrar con un conflicto muy dañino, ¿no? Y muy destructivo, y desde luego una desestabilización total de Oriente Medio, ¿no? Incluido los países productores de petróleo. Eso es lo que pasaba ayer, situación que ha llevado a Israel y a su primer ministro Netanyahu a prometer respuesta. Irán cometió un gran error esta noche y pagará por ello. El régimen iraní no entiende nuestra determinación de defendernos y de tomar represalias contra nuestros enemigos. Cumpliremos con la regla que hemos determinado. Quien nos ataque, nosotros le atacaremos. Y mientras tanto, en Estados Unidos, y unas horas después de este ataque de Irán contra Israel, comenzaba el debate entre Vance y Walz, candidatos a vicepresidentes, centrado, entre otros asuntos, en la inmigración. Ambos apuntaban a los jefes del partido contrario como grandes culpables de este tema. J.D. Vance, por ejemplo. Aseguraba que existe una aplicación para que los inmigrantes consigan directamente el estatus legal en Estados Unidos gracias a Kamala Harris. También dijo que Harris era responsable de la entrada de los mexicanos en el país. Walz, por su lado, atacó a Trump por el ataque al Capitolio. Preguntaba a Vance y este respondía que hay que mirar al futuro evitando responder a la pregunta. De hecho, fue un debate con evasivas mutuas sobre temas espinosos. Ambos candidatos también se acusaron mutuamente de que ni Trump ni Harris serán capaces de garantizar la desescalada en Oriente Medio, tema que estará muy presente en la campaña. Antonio Álvarez Osorio, socio director de Álvarez Osorio, Miller & Co. Aquí hay un juego geopolítico, sin duda alguna, pero también hay un juego político en clave de elecciones en la primera potencia del mundo, ¿no? Y eso no es casualidad que lo que llevemos esperando, que podría haber pasado hace un año y medio, pues esté pasando a 4 semanas de las elecciones de Estados Unidos, que son unas elecciones además muy polarizadas y son unas elecciones además que están bastante reñidas, como que nos dicen las encuestas, ¿no? Y mientras tanto, Rusia bate un nuevo récord de lanzamiento de drones iraníes contra Ucrania. Rusia lanzó a lo largo de septiembre contra Ucrania 1.339 drones kamikaze Shahed, lo que supone un nuevo récord en el número de estos aparatos aéreos no tripulados. Eso sí, Ucrania intercepta prácticamente todos los drones iraníes que Rusia lanza contra su territorio. Pues en este contexto, el nuevo secretario general de la OTAN no ve inminente una amenaza nuclear por parte de Rusia. Así tranquilizaba Mark Rutte en su primer discurso como secretario general, asegurando que no hay una amenaza de un inminente uso de armas nucleares por parte de Rusia, pese a su retórica en relación con la guerra de Ucrania, pero alertó del apoyo militar que aporta Rusia a China. A cambio, dice Rutte, Rusia ayuda a China con su armamento nuclear. Y en México, Claudia Sheinbaum ya ejerce como la primera mujer presidenta del país. 6 años por delante en los que, según el discurso, Sheinbaum se centrará en la seguridad, en la justicia social y en el feminismo. Garantizó la seguridad, eso sí, pero negando que fuera a aumentar la militarización en el país. Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión: ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. ¡Esa nevera está demasiado fría! Lavadora mejor en modo eco. Es el equipo ahorro. ¿Termostato regulado? ¡Listo! Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar. Saciragua invertirá 5,9 millones de euros en la digitalización del ciclo integral del agua en las ciudades de Guadalajara y Soria, apoyadas por una subvención de 4,6 millones de euros del programa Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Estos proyectos se suman a los que ya desarrolla la empresa en Santa Cruz de Tenerife y Melilla. El enfoque principal de estas iniciativas es la transformación digital del ciclo del agua, con objetivos centrados en la reducción del consumo energético, la mejora del rendimiento hidráulico, la disminución
eliminación de pérdidas en las redes de suministro y el control de la calidad del agua en Guadalajara. A través de Guadalagua se desarrollará el proyecto Más H2D, que recibirá una inversión de 3,98 millones de euros, de los cuales 3 millones provienen del PERTE. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la gestión y eficiencia del ciclo del agua, reducir pérdidas en las redes del suministro y avanzar en los objetivos ambientales establecidos por la planificación hidrológica y normativas internacionales. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. En tienda web y app. Hasta el jueves 3 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Hoy con Javier Santa Cruz, que es economista y asesor financiero. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Mirando a Oriente Próximo, a la tensión y cómo puede afectar esto a los mercados. ¿Cuánto recorrido crees que puede tener esto y cuánto impacto en las bolsas, en los bonos, en el petróleo? Sinceramente no tengo ni la más remota idea, teniendo en cuenta de que estos conflictos cuando estallan o cuando se producen los picos de tensión, como puede ser el que tenemos ahora, normalmente suelen durar unos días, suele tener un impacto de corto plazo, incluso las guerras a mayor escala, como es el caso de Rusia y Ucrania en su momento, también el impacto sobre el mercado fue bastante reducido. Es decir, lo único que podemos hacer es acudir al histórico, compararlo con casos anteriores y especialmente todos los temas relacionados con Medio Oriente normalmente suelen pasar por debajo del radar de los mercados a los pocos días de que empiecen, y evidentemente en los precios donde más se siente o donde más puede haber un cierto recorrido es en las materias primas y concretamente las energéticas por ser uno de los principales nudos de comunicación de esos mercados a nivel global. Es posiblemente la del petróleo la reacción más clara que estamos viendo en las últimas horas, con esa subida ayer entre el 4 y el 5%, esta mañana subida del 2% para el Brent y para el West Texas. Hoy se reúne, ya estaba prevista esa reunión, la OPEP Plus, para ver qué hace con su hoja de ruta de recorte de producción del petróleo. ¿Podría afectar de alguna manera la situación en Oriente Próximo? Parte del mundo importante en lo que se refiere a la producción de crudo y al suministro a nivel mundial. ¿Podría afectar algo esta situación a los planes de la OPEP de cara al futuro? Hoy para la OPEP supone una gran ventaja que se produzcan estas tensiones porque además de tensionar la oferta también tensiona la demanda, porque no olvidemos que detrás de todo este conflicto están tanto la proximidad desde el punto de vista geográfico como sobre todo geopolítico de algunos de los principales consumidores globales de petróleo, entre los cuales está China, que depende de los flujos de Asia Central, y donde un conflicto donde esté Irán, que es uno de los, entre comillas, socios locales que tiene China en el resto del continente asiático, pues supone algo de mucha importancia. Y eso, pues dentro de los planes de recorte de producción ya anunciados en su momento, que lo que hicieron fue tener el efecto contrario desde el punto de vista de los precios, porque han seguido bajando porque pesa más un componente de demanda que de oferta, pues ahí ahora tienen la oportunidad de poder
aún más justificar que se produzca ese recorte de producción y de esta forma intentar establecer un suelo más sólido en el precio global del petróleo. Y a los bancos centrales, Javier, o al Banco Central Europeo, que es el primero que va a tener que mover ficha, ¿les puede cambiar el paso? Estábamos en un escenario en el que se daba por descontado que se había abierto la caja de la bajada de los tipos de interés. Parecía que había pista libre para un nuevo recorte del precio del dinero en Europa en el mes de octubre. Ayer teníamos el dato de inflación del mes de septiembre adelantado, por debajo ya del 2%, ese nivel marcado en rojo por el Banco Central Europeo, 1,8% es el dato adelantado que nos daba ayer Eurostat. ¿Podemos tener cambio de planes? No, en absoluto, vamos, aunque cayera la bomba atómica, es decir, esta gente en Frankfurt lo tiene bastante claro y lo que tiene que ir es sin lugar a dudas, porque ya lo ha sobrevendido probablemente en el mercado, es la bajada de los tipos de interés, además porque las principales economías de la zona euro necesitan un enchufe de liquidez para intentar sostener pues situaciones de crecimiento y sobre todo de agotamiento completo de los motores del crecimiento, como es el caso de la economía alemana. Es decir, lo que hay que mantener con vida aquí es el consumo público fundamentalmente, pero también privado, y eso la única guía que hay para poder hacerlo es que el dinero sea barato. ¿Bajada de tipos en Europa en octubre entonces? Sí. ¿Y en Estados Unidos? Porque ayer escuchamos a Larry Fink, a la jefe de BlackRock, no lo tiene tan claro. Dice que el mercado se está equivocando con la Reserva Federal. No sé cuánto va a marcar ese dato de empleo del viernes. Hoy tenemos el aperitivo con el ADP. Sí. A ver, en ese caso es probable que, en el caso de Estados Unidos me refiero, a que no se haga una nueva bajada de los tipos de interés, porque ya se podría calificar o se podría entender como una injerencia directa sobre el resultado de las elecciones que son a la vuelta de la esquina, el 4 de noviembre. Entonces, ya bastante que se ha hecho esta bajada de 50 puntos básicos. El señor Powell, yo creo que bastante más listo que todos los demás banqueros centrales, diciendo, oiga, aquí también tenemos que sostener el crecimiento, hay que hacerlo con un poco de margen con respecto a lo que es en la fecha de las elecciones, y por tanto, cuanto menos nos mezclemos con el ciclo político, mejor. Entonces yo creo que está también sobrevendida la expectativa de demasiadas bajadas de tipos de interés, pero es exactamente igual que lo que ocurrió entre noviembre y diciembre del año pasado, que cuando llegamos a enero nos estrellamos todos porque ya se puso pie en pared para decir no se van a hacer ni tantas bajadas de tipos, en algunos casos ya veremos si se harían. La Reserva Federal mirando al empleo, Javier, y termino por aquí, mirando también a la situación de la economía, donde tiene mucho que decir el consumo. Hoy va a ser protagonista en Estados Unidos. Nike presentaba cuentas ayer al cierre del mercado americano, ingresos por debajo de lo esperado, retira previsiones anuales y dice que, ojo, que la campaña de Navidad no va a ser tan buena como se esperaba. ¿Es un problema puntual de Nike como compañía, que además está inmersa en relevo, ha cambiado recientemente al consejero delegado, o puede ser un problema general del consumo? Pues es un problema general del consumo. De hecho, lo estamos viendo en los grandes retailers, como las cosas no están yendo tal como se esperaba, porque al final, vamos a ver, crecer a base de consumo tiene siempre, igual que la mentira, las patas muy cortas. Entonces, no tiene mucho sentido a medio plazo basar las expectativas de la compañía, en este caso de esta, pero también de otras, en grandes crecimientos del consumo. De hecho, del consumo siempre en economía lo que tenemos que esperar es un crecimiento estable, suave, a largo plazo. Esa es la conducta natural de los consumidores. Pero en el caso de Nike, hay una cosa muy interesante del señor Donahoe, del ex consejero delegado, que es cuando se mete la más alta y sofisticada consultoría a gestionar una empresa. Es decir, y además cuando estaba con el marchamo de tecnología. Es un desastre. ¿Por qué? Porque por un lado lo que se hace es basar todas las inversiones en hacer la famosa transformación tecnológica, han abierto sus canales de venta online, es decir, las cosas desde el punto de vista tecnológico están ahora mismo muy punteras en esa compañía, pero se han olvidado de los canales tradicionales, se han olvidado de quién es el comprador básico de ese tipo de ropa,
y por tanto en el momento en el que pierdes la esencia del negocio, porque no lo has vivido nunca, no tienes ni idea de lo que verdaderamente ocurre a los consumidores, de los que van a tus tiendas y a los que van a tus distribuidores, por ejemplo el caso de Macy's o de Foot Lockers o de otras, tanto en Estados Unidos como fuera de ella, pues entonces pierdes la perspectiva, haces unos planes estratégicos que no se sostienen y eso te lleva a que te despidan. Entonces eso es lo que ha ocurrido con este CEO, pero no le pasa algo distinto también a una compañía española que acaba de hacer otro fichaje estrella y que ese fichaje estrella a su vez ha fichado a su antigua consultoría para hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuidado siempre con estos temas de la transformación tecnológica, porque si se pierde la esencia del negocio, entonces tenemos un problema muy serio. Pues un menos 6% viene trayendo Nike en las negociaciones After Hours. Javier Santa Cruz, economista, gracias por madrugar con nosotros. Un placer. Que vaya bien el día. Un abrazo. Gracias. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. En tienda web y app. Hasta el jueves 3 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. La economía en tus manos. 10 minutos para las 8 de la mañana, vamos con la prensa, empezamos con los diarios económicos, el diario Expansión que abre hoy con esa mejora de BBVA, la OPA por Sabadell, dice que abona una parte en efectivo y eleva la oferta total en 314 millones. Dice también Expansión que el crudo se dispara y que las bolsas bajan por la crisis Irán-Israel, que Indra venderá Minsight tras colocar la filial de pagos, que el Corte Inglés irrumpe en el negocio del centro de datos, fotografía también para Óscar Fanjul, el nuevo presidente del Celnex, y también para el alcalde de Madrid, que estará por cierto con nosotros este próximo viernes en la celebración de nuestro aniversario. Dice Almeida que la falta de vivienda exige una urgente alianza público-privada. Diario 5 días, lo más destacado para la crisis en Oriente Próximo. Dice que golpea los mercados y que el petróleo se dispara. También que CaixaBank remodela la cúpula del negocio de empresas tras 17 años. Entrevista con el presidente de ANFAC, la patronal de fabricantes de vehículos, Josep María Recasens. Dice que negociamos ayudas directas a la compra de coches eléctricos. Y también destacado, Santander y JP Morgan llevan a la banca de inversión a duplicar ingresos. Y en la portada del Economista, el titular más destacado es para Swiss Life, CDPQ y Mudbala pujarán por comprar Globalia. También fotografía para Michel Barnier, el primer ministro de Francia. Dice esta información del Economista que Francia atrasa la rebaja del déficit al 3% hasta el año 2029. En clave empresarial, IFM se hace fuerte en Naturgy y eleva al 16% su capital en la gasista, y también tensión en el petróleo ante el ataque de Irán a Israel. Entrevista en El Economista con el presidente de Renfe. Dice que es difícil que lleguemos a París en 2025. Espero que lo hagamos, dice, al año siguiente. Vamos con la prensa nacional y con la prensa internacional. Paloma Ángeles. Donde hay protagonismo, en especial ese conflicto en Oriente Próximo. Dice El País, el conflicto se agrava tras la invasión terrestre del Líbano. Irán ataca con 180 misiles a Israel. El mayor ataque de Teherán alcanza zonas habitadas de Jerusalén y Tel Aviv sin causar grandes daños. Y más allá de este conflicto bélico, también hace parada en México y destacan que Sheinbaum es la primera presidenta de este país. En sus palabras, no llegó sola, llegamos todas. La izquierdista toma posesión con un mensaje de reivindicación femenina. Seguimos con el diario El Mundo.
que habla del mayor ataque de los ayatolás que lleva el conflicto en Oriente Próximo a otro nivel. Irán fustiga a Israel con un ataque masivo y desata la guerra regional. Netanyahu recibe el respaldo de Estados Unidos para responder al ataque mientras siguen las incursiones en el Líbano. Y este diario, El Mundo, también titula Begoña Gómez impulsa su otro máster en plena investigación judicial. Caixa Forum acoge el acto sobre captación de fondos para ONGs. ABC, Irán responde con misiles a la invasión israelí del Líbano. Dice el diario que el gobierno de Netanyahu califica la operación terrestre de selectiva y delimitada contra objetivos de Hezbollah, y Estados Unidos asegura que está preparado para ayudarle a defenderse. Exteriores no activa el plan de evacuación de los españoles. En el diario La Razón, riesgo de guerra total. Irán lanza una lluvia de misiles contra Israel. El ejército israelí inicia una incursión en el sur contra las infraestructuras de Hezbollah. Y este diario también titula Los jóvenes no emprenden pese a que en España reina la pyme. Vamos con la prensa europea. En el británico The Guardian aseguran que la Unión Europea presiona a Starmer para que abra la puerta a un programa de movilidad juvenil mientras que el primer ministro viaja a Bruselas. Los políticos europeos creen que ese plan sería una muestra de buena fe en la relación entre la Unión y Reino Unido. Starmer mantendrá su primera reunión bilateral con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, a la hora del almuerzo este miércoles. En el económico, Les Echos analizan el discurso de Michel Barnier. Dicen que la vuelta al déficit del 5% en 2025 implica un importante esfuerzo de recuperación. En su discurso, el primer ministro francés destacó el aplazamiento hasta 2029 de un retorno del déficit por debajo del 3% del PIB. El progreso previsto por el gobierno para 2025 requiere un esfuerzo de más de 40.000 millones de euros, incluido un tercio en aumento de impuestos. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine pone el foco en la ofensiva en el sur del Líbano. Leemos, Irán dispara misiles contra Israel. Esta es la segunda vez desde abril que el régimen iraní ataca directamente a Israel de manera militar. Según las primeras estimaciones del ejército de Israel, el martes por la tarde se dispararon unos 180 misiles, una gran parte interceptada. Estados Unidos también participó en esa defensa y destaca el periódico que la alarma sonó en todos los ámbitos de Israel y en muchos lugares se escucharon fuertes detonaciones provocada por la defensa antimisiles. Saltamos a Estados Unidos. El Wall Street Journal nos deja varios titulares en materia corporativa, como que el consejo de LPL Financial Holdings ha cesado a Dan Arnold como máximo ejecutivo de la empresa de asesoramiento de inversiones minoristas. También que ADNOC de Abu Dhabi ha cerrado un acuerdo de más de 13.000 millones de dólares por la compra de la alemana Covestro. Por su parte, la estadounidense Oracle, según destaca también el diario, planea invertir más de 6.500 millones para establecer una región de nube pública en Malasia. Y sobre el gigante del lujo, Louis Vuitton nos cuenta que ha comprado una participación en el fabricante francés de vino espumoso sin alcohol, French Bloom. Y terminamos con el Washington Post, que se hace eco del debate entre vicepresidentes que se ha celebrado esta madrugada. Dicen que Vance y Waltz se centran más en la política que en los ataques personales y que los candidatos se respetaron mutuamente. Hablan de un marcado contraste con el enfrentamiento presidencial de septiembre entre Donald Trump y Kamala Harris, y es que tanto Vance como Waltz se esforzaron por ser amables, mientras se concentraban más en las diferencias políticas que en los desaires personales. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.